Mari Mari Pulamien, Mari Mari Puwenui, Mari Mari Compuche. Tufachi Antú Zulehuaín, Piurque Cuyem. En el mes del corazón, hoy trabajaremos con cómo prevenir los Cutrán cardiovasculares. Xungelu, ¿por qué? Porque es la primera causa de fallecimiento en Chile, según el MinSal y la OMS. La vida en la guardia, sumado al Cutrán COVID, ha aumentado los niveles de estrés y trastornos de ansiedad. Nos ha provocado consumir alimentos ricos en grasas saturadas, harinas refinadas y azúcares. Todo eso sumado a el escaso ejercicio físico y el aumento del consumo de tabaco y alcohol. Eso no es bueno para nuestra salud. Así que hoy trabajaremos con alimentos e infusiones que previenen estos Cutrán tañipiurque de nuestro corazón. Dentro de los alimentos que nos ayudan tenemos las legumbres como los porotos, como las lentejas, tenemos la quinoa, tenemos la linaza, tenemos los frutos secos, tenemos las verduras, que es lo más importante, las frutas de la estación, porque la naturaleza es sabia y sabe lo que necesitamos. Sumado todo esto a aceites de buena calidad, como el aceite de oliva. Ahora iremos a las infusiones. Dentro de las infusiones, que pueden ser de muchas hierbas, lo más cercano que podemos tener son la ortiga, que fortalece y ayuda y mejora la circulación sanguínea. Tenemos la valeriana, que nos ayuda y nos protege nuestro piurque y nuestro lonco. Tenemos el olivo, que es un antioxidante y ayuda con los vasos sanguíneos a protegerlos. Y por último tenemos el romero, que fortalece el funcionamiento de este órgano tan importante que es el piurque. Vamos con preparar nuestra infusión. Para esta taza de 250 cc vamos a echarle unas 3 hojitas pequeñas de olivo. Vamos a agregarle ortiga seca, le vamos a echar 1/3 de una cucharadita. Le vamos a agregar romero y le vamos a poner un pedacito de raíz de valeriana. Recuerden que de la valeriana ocupamos solamente la raíz y ella muere por entregarnos sus propiedades y por sanarnos. Lo dejamos reposar de 3 a 5 minutos y después nos lo servimos. Pasados los 5 minutos tenemos lista nuestra infusión. Amigos, espero que les haya gustado. Peucayal.